Soy el patriarca Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quiero que esto quede muy claro. Esta conferencia o este video corto que les voy a presentar es sobre si los sacerdotes casados se van al infierno. Si el sacerdote casado está pecando, está cometiendo algún error, si se está alejando de la presencia de Dios. Porque esto me lo preguntan a diario, siendo que los miembros de la congregación es opcional el matrimonio. Se pueden casar, tener hijos, y lo vamos a explicar en este video. Yo defiendo, soy acérrimo defensor del celibato a muerte, a muerte. Pero cuando es de libre elección, cuando no es impuesto, cuando nace el corazón, cuando Dios da ese poder maravilloso para poder llevar esa vida en celibato. Entonces vamos a iniciar esta conferencia. Vamos a ver el componente histórico, la parte histórica, para que nos pueda ilustrar un poco más qué es esta cuestión del celibato y la castidad. Celibato, célibe, soltero, quiere decir de que no vive o no tiene hogar o no tiene una relación oficial con una mujer. Castidad, estoy siendo muy objetivo para que lo tengan muy claro, ir al grano y no dar tantas vueltas. Vamos con estas definiciones. Castidad, que la persona es casto, es una persona de que no comete actos sexuales de ningún tipo. Casto quiere decir reservado en esa área, no solo en lo sexual, porque es que hay que entender que el componente del celibato o la castidad no es simplemente una cuestión sexual, de carne, sino también mental, espiritual, personal. Porque muchas veces somos infieles a Dios en muchas áreas, traicionamos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. A veces amamos más muchas otras cosas que hay alrededor nuestro. Entonces, celibato y castidad no son lo mismo. Nosotros creemos que esos dos conceptos son iguales, pero no son iguales, son totalmente diferentes. Lo estoy explicando para dummies, para personas del común denominador que no han tenido formación teológica o filosófica o histórica, para que lo podamos entender más fácil. Entonces, celibato puede tener relaciones sexuales, pero no puede tener compañera fija, estable, para que me lo entiendan. Castidad ya es un voto que se hace, que se va a reservar en todas las áreas mental, física, espiritual, al Señor o a uno mismo. El celibato general universal en todos los tiempos. El celibato ha sido algo universal en todas las culturas. Se ha vivido de diferentes formas. Hay personas que son célibes y viven solteros, viven solos, porque por su decisión de estar solos, de vivir una vida de tranquilidad, eh, cada uno puede sacar su conclusión, se han adaptado a este tipo de vida donde no conviven sentimentalmente, ni emocionalmente, ni familiarmente con nadie. Entonces, este celibato muchas veces por circunstancias de la vida o porque la misma persona quiere llegar a este celibato. En muchas religiones, espiritualidades, aún empresarios, científicos, hay personas que han decidido vivir solos porque les gusta vivir solos, les gusta vivir el celibato. Quiere decir de no compartir como tal una relación oficial. Recuerden, celibato es una cosa y castidad es otra. Entonces vemos que hay científicos, empresarios, escritores, diferentes líderes religiosos en muchos tiempos, y el celibato es muy apreciado en muchas iglesias, religiones, espiritualidades en todo el mundo, tanto desde la parte chamánica, pueblos originarios,
como también pueblos africanos, como pueblos semitas, como en el Oriente Medio, en el Oriente, donde encontramos el budismo, el confucianismo, taoísmo. Entonces, esta parte del manejo de la sexualidad, de la energía co-creadora que tenemos, porque recuerda que cuando usted está en una intimidad, en una relación sexual, hombre y mujer, se da ese intercambio de pasión, de amor, de cariño sexual, también de fluidos y también de vida, co-creamos en ese momento. Cuando el hombre y la mujer se unen, dan vida en muchos casos. Entonces, esta parte del conocimiento de la sexualidad y la energía sexual y también de los fluidos corpóreos en muchas culturas orientales los tienen en un concepto de mucha responsabilidad. Aún el judaísmo, islamismo, el islam se habla de el comportamiento que se debe tener en la parte sexual, pero no solo en la parte sexual, sino el aislarse y no convivir con alguien, o aislarse y vivir bajo sus parámetros porque usted siente que se realiza mejor como ser humano. Entonces el celibato no es solo de las religiones o las espiritualidades ni las culturas, podríamos hablar de la forma universal, que se puede llegar que una persona decida ser célibe y vivir su celibato, o llegar a un nivel más alto, que es la castidad, por un propósito altruista, filosófico, teológico, social, personal. El celibato en lo eclesial. Podemos decir de que en todas las culturas, iglesias, religiones, para los eclesiásticos y los seglares ha sido tomado como una virtud, como un don, como un regalo maravilloso de Dios, donde la persona se reserva a lo espiritual, enfrentándose a que pueda manejar esa sexualidad, también la convivencia con los demás. Entonces, el celibato en lo eclesial y en todas las religiones y espiritualidades siempre ha estado inherente y se ha visto muy bien aceptado cuando no es obligatorio, cuando es algo que nace de la persona, un compromiso muy propio, muy profundo en su ser, donde dice: yo lo quiero hacer porque veo unos beneficios, me gusta, me llama la atención, quiero estar, quiero vivirlo. Entonces podemos encontrar que tanto para los clérigos en diferentes niveles, como también en los seglares, en las personas que conforman estas comunidades religiosas, pero también laicos, personas comprometidas en la iglesia, deciden muchas veces ser célibes. A veces porque hacen una promesa, un compromiso con Dios, un pacto con Dios, si lo quieren llamar de esa forma. Muchas veces porque en su forma de racionalizar su existencia lo ven como una ventaja más grande para poder vivir, para poder moverse, para poder estar, viendo los pros y los pros y los contra de estar casados o tener hijos, o responsabilidades económicas o de movimiento, de estar en un lugar o en otro, en el ámbito geográfico. Entonces, el celibato en la iglesia no es solo para los sacerdotes o los clérigos, sino también ha sido para los seglares, ha sido para la gente del común, que han tomado esos votos, han tomado esa decisión, tanto de ser célibe, que ya lo expliqué, o castidad, que es el grado más alto, porque ya se compromete a no tener relaciones sexuales. En cambio, el celibato sí podría tener relaciones sexuales, pero si lo hablamos del ámbito sexual, pero no convivir como tal con una persona. Celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal podemos remontarnos, y lo que les voy a presentar a continuación lo voy a estar compartiendo en la casilla de comentarios, un drive donde pueden bajar libros, notas, pie de páginas, lo que es las citas, bueno, todo lo que ustedes les pueda, la bibliografía, se puedan ayudar para profundizar ustedes mismos
tema tan fascinante como es el celibato. Celibato sacerdotal se da en todas las iglesias, religiones, espiritualidades. Lo vemos en los griegos, los vemos en los egipcios, los vemos en los mesopotámicos, los vemos en toda organización religiosa o espiritual. Hay ese grado de celibatos, de castidad y de celibato, en el cual el ministro de Dios se ofrece o se compromete tanto con Dios o la comunidad o él mismo a vivir ese celibato, resguardarse de esas cuestiones carnales, si lo queremos llamar así, también sociales, personales, porque el celibato no es simplemente una cuestión sexual, sino un compromiso de reservarse hacia el Señor en muchas áreas. Entonces vemos y encontramos en muchas religiones y espiritualidades, no es solo de los judíos, no es solo de los cristianos, no es solo de los católicos, no es solo de todas las denominaciones que hay, ortodoxos, anglicanos, existe porque está inherente al ser humano como ese compromiso de estar con Dios. Y esto se ve en todas las religiones, en todas las espiritualidades, y el celibato sacerdotal se tiene como un mérito muy grande, muy hermoso, en el cual la persona se compromete a vivir con este celibato. Eso lo vamos a hablar ahorita, cuál es ese compromiso. Vamos a ver algo que intriga muchísimo a todas las personas. Vamos a hablar del caso desde el cristianismo primitivo y de Jesús, cómo él vivió ese celibato, para que podamos entender la cultura judía del tiempo de Jesús y el paleocristianismo y cómo se ha desarrollado a través de la historia hasta el día de hoy. El caso de Jesús es un caso muy sui generis, muy diferente, porque Jesús no se alineaba a una corriente como tal. Él hizo su corriente como tal. Él desarrolló su teología, él desarrolló un ministerio, él desarrolló un proceso, desarrolló lo que es el proceso de la iglesia primitiva, llamando a los apóstoles y discípulos. Podemos entender de que Jesús es célibe porque no hay pruebas arqueológicas, históricas, teológicas que prueben que realmente él tuvo algo que ver sexual, o tuvo esposa o tuvo hijos. No hay esas pruebas. No quiere decir de que si haya tenido algo con María Magdalena, por ejemplo en el Evangelio apócrifo de María Magdalena, quiere decir de que estuviera yendo en contra del propósito de Dios. No es eso. Pero hasta el momento no hay pruebas de que ellos hubieran tenido un matrimonio oficial o fuera una pareja oficial, hubieran tenido hijos. No hay pruebas. Entonces, de ahí podemos descartar desde la parte histórica arqueológica, retirar de que Jesús y María Magdalena tenían una relación amorosa, sentimental o lo que fuera. ¿Que la pudo haber tenido? Eso no hay pruebas. Hay textos donde usted los puede interpretar como el Evangelio de María Magdalena, como otros libros apócrifos, pero no hay pruebas contundentes. Ahora, personalmente, si Jesús llegó a tener algo con María Magdalena, no lo veo conflictivo, porque decimos, y esto se instauró a través de la historia de la iglesia de los concilios, que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús se quebrantó, pero también en su naturaleza divina Jesús murió, en su naturaleza humana, pero en su naturaleza divina resucitó y nos dio la salvación. Célibes en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿habían o no habían célibes en el tiempo de Jesús? Sí los había, sí los había. Los rabinos en ese tiempo y siglos después y hasta el día de hoy, por mandato en el Génesis y por tradición, los sacerdotes y los rabinos tenían que tener esposa, tenían que tener hijos, porque era un mandato de Dios: creceos y multiplicaos.
Aparte de eso, de dar un testimonio de su fidelidad a su hogar, su testimonio de liderazgo en su hogar, su testimonio de entrega familiar hacia el Señor, hacia Yahvé. Entonces sí existían. Todos los rabinos en el tiempo de Jesús y líderes espirituales eran célibes, no, no lo eran. Habían casos, respetaban ese parámetro de que fueran célibes, sí lo respetaban, lo veían bien, pero no era el común denominador del cristianismo primitivo, del paleocristianismo o los tiempos de Jesús. La mayoría eran casados, tenían hijos, se veía bien, era normal, era lo que Dios mandó. Pero había casos, por ejemplo, como Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y primero del Nuevo Testamento, donde él era célibe porque fue consagrado desde pequeño a la profecía, a ser profeta. Y los profetas tenían que vivir una serie de condiciones, por ejemplo, no cortarse el cabello, vivir en el desierto, alimentarse de ciertos... la alimentación era bien restrictiva, nunca tomar vino, consagrados a la oración. Y por ende, no podían tener hijos, no podían tener esposa, porque el trabajo, el compromiso a ser profetas era muy grande. En este caso, pues Juan Bautista era célibe. Entonces encontramos que sí, habían varios que eran célibes, no todos. Tampoco era perseguido si era célibe, era como algo personal que él, o el que quisiera vivir en el celibato, la castidad, lo quiso asumir, lo quiso vivir. En la iglesia primitiva la mayoría eran casados, tenían hijos. Ya cuando Jesús inicia su ministerio y empieza el trabajo de los 12 apóstoles y los discípulos, la mayoría eran casados y tenían hijos. ¿Cómo hacían para poder misionar? Pues muchas veces se iban varios discípulos a predicar, a llevar el evangelio, pero a veces también iban con sus familias. Las mujeres acompañaban en estas peregrinaciones, en estos viajes que Jesús y los apóstoles hacían porque servían a los apóstoles y a Jesús. Entonces las mujeres siempre fue un punto muy importante de la visión de Jesús transmitida a los apóstoles y discípulos para que se le diera un valor muy grande a la mujer y participara en muchas áreas. En esto vemos cómo los apóstoles y discípulos, muchos eran casados y no había ningún problema, porque para la cultura oriental en ese momento, para el paleocristianismo, cristianismo primitivo, para los apóstoles, discípulos, el mundo judío era muy normal que tuvieran su mujer y sus hijos. Eso era lo normal. Lo diferente era que no lo tuviera, pero tampoco es que fuera, es que usted es célibe, o es que usted practica la castidad, apártese de mí, no lo queremos. No, nada de eso. En la mentalidad judía era una mentalidad donde se profundizaba más en lo que hacía la persona y era la persona. Que si tenía hijos o no, que si vivía soltero o no, para el mundo judío del tiempo de Jesús, eso era irrelevante, eso no era tan importante. Entonces, históricamente Jesús, no hay pruebas de que estuviera casado, hubiera tenido un romance, una aventura, hubiera tenido relaciones con María Magdalena, ni que tuvieran hijos. Eso fue siglos después del año 1000, en el medioevo, donde empezaron estas historias de conspiración para dar un argumento para los carolingios. Bueno, eso es una historia larga, algún día esto lo vamos a hablar, sobre María Magdalena en Francia, sobre el Santo Grial, sobre, bueno, todo esto, pero es más mitológico y de forma de leyenda que realmente hayan pruebas históricas. Podemos entender, o yo entiendo a Jesús en la cuestión del celibato, la castidad, en tres dimensiones. Primera, la humana. Psicológicamente Jesús, si se iba a entregar a la misión que él estaba viviendo. No estamos hablando de la dimensión divina, estamos hablando de la dimensión humana, de líder social, de
predicador, de sanador, de liberador, de llevar un cambio social y espiritual a las personas, él sabía a lo que se atenía, él sabía psicológicamente, por eso María, su madre y los apóstoles llegaron, y sus hermanos, perdón, llegaron donde estaba Jesús y sus apóstoles queriéndolo sacar por el miedo, la angustia, lo que estaban viviendo, de lo que le fuera a pasar a Jesús. Y Jesús dice, ¿cuál es mi madre? ¿Cuáles son mis hermanos? Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre, son mis hermanos. Entonces, en esa dimensión, él ya sabía, y yo tenía el caso muy cercano de Juan el Bautista, y él sabía psicológicamente desde la parte humana que él iba a terminar como, y él lo dice en varias ocasiones, perseguido como los profetas, muerto, asesinado, crucificado, decapitado, porque desde su ámbito humano, desde la psicología, desde el racionamiento, sabía que llegaría el momento en que los romanos y también los judíos, pues, se convertiría una piedra en el zapato de ellos en revueltas, en sedicioso, y lo iban a desaparecer. Entonces, desde el ámbito humano, él en su racionamiento, yo me sumerjo en la mente de Jesús, desde la parte humana, si yo fuera Jesús y tuviera familia, primero no iba a tener estabilidad porque yo iba a estar de un lado al otro. Segundo, aunque eso se podría mejorar, eso se puede adaptar, eso se puede llegar a desarrollar. Pero segundo, y el fundamento más importante, es que a ellos los iban a perseguir. No solo a mí, como Jesús, es un ejemplo que yo doy, sino a mi señora, a mis hijos, los iban a perseguir. Porque eso ya había sucedido en otras revueltas y en otros acontecimientos, por lo que los romanos eran tan implacables. Entonces, desde el ámbito humano, si yo fuera Jesús, no, yo no puedo tener mujer, hijos, porque ellos van a sufrir cuando me busquen, cuando me secuestren, cuando me desaparezcan, y ellos también corren peligro. Entonces, desde el ámbito humano, desde esa dimensión humana, podemos descartar de que Jesús piense de que fuera factible tener esposa e hijos. Dimensión histórica. Bueno, esto ya queda al análisis de cada persona. Les estoy dando mi punto de vista. Dimensión histórica, ya lo hablamos, de que no hay pruebas de que Jesús haya tenido descendencia, no que haya tenido algún romance o algo oficial más trascendente, más que romance, más trascendente con María Magdalena, que se hubieran casado, que fuera su esposa oficial. No hay pruebas porque yo las he buscado todas y no he encontrado ninguna. Pero si las hubiera, para mí no afecta la divinidad de Jesús y no afecta su misión, porque lo más importante de Jesús era su misión, dar su vida por nuestra salvación. Y desde la dimensión divina, yo me sumerjo en la mente de Jesús desde su dimensión divina. Su dimensión psicológica, humana, la dimensión histórica, como lo hablamos, y en la dimensión divina es ese compromiso con Dios y el pensar en el reino de los cielos, pensar en la misión que tiene que hacer, que la va a hacer y que eso es lo más importante. Fuera de eso, no hay nada más, porque desde su dimensión divina, verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero Dios, tiene un compromiso puntual. Es más, Pedro en un pasaje bíblico es contrario a lo que Jesús estaba hablando sobre su muerte y resurrección. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, Satanacha, división, contrario a la voluntad del Señor. No que San Pedro fuera Satanás, sino que la postura que él tomó, a que Jesús se fuera, desde el ámbito humano, obviamente, como un amigo y seguidor de Jesús, de que Jesús se apartara de ese objetivo, obviamente, desde la dimensión divina, su pensamiento no era estar acá sino allá. Hago la misión que mi Padre me envió y voy para el reino de los cielos. Entonces, el comprometerse con alguien, el tener hijos, no entra como en esa planeación divina, porque él viene a cumplir una misión y desde su ámbito divino
cumple y va al Padre y está ya con Él. Entonces, desde estos tres fundamentos o estas tres dimensiones, ese es mi análisis, dimensión humana, dimensión histórica y dimensión divina, podemos descartar de que Jesús en su pensamiento tuviera ese deseo de tener familia, hijos, descendencia. Los siguientes textos bíblicos nos pueden dar una aproximación del concepto tan favorable que existía o se daba en el cristianismo primitivo sobre el celibato, mas no es obligatorio. Esto es muy importante porque en el cristianismo primitivo, en el tiempo de Jesús y los apóstoles y los primeros siglos del cristianismo primitivo, no era obligatorio. Entonces podemos leer a continuación. Hay hombres que se quedan sin casar por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Mateo 19:12. Todos los que han dejado su casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o bienes terrenos, por causa mía, recibirá la vida eterna. Mateo 19:29. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, ¿no resucitará también a nosotros por su poder? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? 1 Corintios 6, 13 al 15. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo, pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que quemarse. 1 Corintios 7, 8 al 9. Fin de los tiempos, pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Mateo 22:30. Miremos algo más histórico que nos pueda mostrar un poco más el concepto, la realidad que vivían los apóstoles y los discípulos. Simón Pedro, cuya suegra aparece mencionada en la Biblia por haberse sanado milagrosamente, Mateo 8, 14 al 17, Lucas 4, 38 al 41, según Clemente de Alejandría, Pedro estaba casado. Tenía hijos y su mujer sufrió martirio. En algunas leyendas que datan de al menos el siglo IV, la hija de Pedro aparece mencionada como Petronila. Clemente de Alejandría escribió: tanto Pedro como Felipe engendraron niños. Cuando Pedro vio a su propia esposa agonizando, se alegró de su cita y su vuelta a la casa y la llamó de un modo muy alentador y consolador, llamándola por su nombre, diciendo: recuerda al Señor. ¿Por qué se alegraba San Pedro? Porque iba a estar en la presencia del Señor. Encontramos en la epístola a Timoteo, San Pablo hace como un recuento de las capacidades que tiene que tener un episcopo. Episcopo quiere decir obispo, para que podamos entender un poco más la organización que se fue desarrollando y que San Pablo tuvo gran parte que ver en ese proceso de expansión del cristianismo primitivo y organización interna. Porque Jesús les dio el mandato, les dio autoridad, les dio las herramientas, pero para construir las diferentes iglesias que se fueron desarrollando, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, aún vamos más adelante, los padres de la iglesia, tienen que organizarse y estructurar lo que va a ser la iglesia en el futuro, la iglesia, el cristianismo primitivo y los siglos que van a venir. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar,
ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí encontramos las características eh, para que se pudiera elegir estos santos varones, estos líderes, estos episcopos, estos discípulos, estos continuadores de la obra del Señor y de los apóstoles. Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios. Estamos viendo las características. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Quiere decir de que podemos aspirar, o ese es un propósito, un objetivo muy noble, material y espiritualmente. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez. ¿Por qué casado una sola vez? En el texto también aparece que los diáconos deben de estar casados solo una vez. Porque era común y en la mentalidad del Oriente que tuvieran varias esposas, que pudieran tener varias nupcias, que pudieran tener varios hijos, que pudieran tener al tiempo varias esposas. Por eso él empieza a organizar tanto en lo moral como en lo social, como en lo económico, como en el testimonio de este ministro de Dios que va a ser uno de los príncipes de la iglesia, que van a ser los sucesores de los apóstoles. Y por ende, pues, poder organizar esta estructura interna que más adelante va a influenciar en todo el cristianismo a través de las diferentes iglesias y episcopados que se van a desarrollar a través de la historia. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es real, tanto en la visión judía como en la visión cristiana, y debemos de entender que los cristianos primitivos, los apóstoles de Jesús, los discípulos de los discípulos, eran en su mayoría, en el primer siglo, la mayoría eran judíos. Judíos conversos, judíos en diáspora, judíos que estaban con los gentiles. También la apertura a los gentiles o a los paganos o a los que no eran judíos se empezaba a dar. Entonces debemos de entender que para San Pablo pues es importante estructurar lo que es el perfil del obispo, y en ese perfil lo llama a que sea casado solo una vez. Esto es un texto tomado de la Biblia de Jerusalén, para que lo puedan ustedes buscar, analizar, escudriñar, y que sea irreprochable, que sea digno, y bueno, toda una serie de características para poder llegar al episcopado. Cosa que con los siglos eso fue cambiando a través de la historia de la iglesia. Historia de rito latino romano y ese rito oriental, recuento, concilios y lista de papas. Bueno, para la tradición oriental de muchas iglesias orientales, ortodoxas, coptas, etíopes, siriacas, para ellas no hay un corte o hay una norma para que los sacerdotes no se puedan casar. Al contrario, es recibida y es aceptada. En la iglesia rito latino, rito romano, ¿por qué? ¿Por qué romana? Porque su sede está en Roma. El pontífice está en Roma. Entonces, la concepción de varios concilios o de varios tiempos en la iglesia, algunos eran a favor del celibato, porque ya se venía practicando desde el cristianismo primitivo. Yo se los explicaba con los apóstoles, después los discípulos de los discípulos y en fin.
Pero en la iglesia romana, de rito latino, hubieron un rifirrafe de varios concilios donde decidían apoyar, quitar, cambiar, ir en contra, ir a favor del celibato. Pero nunca se llegaban a concluir como tal, solo en dos fechas importantes, eso lo vamos a ver en un rato, donde ya se define como tal obligatoriedad del celibato en la iglesia del rito latino, el rito romano. Mientras tanto, cuando había ciertos concilios y ciertos papas, unos estaban a favor, otros estaban en contra. Vamos a leerlos. 225. Se reunió contra los herejes valerianos, quienes pretendían que el hombre debía reducirse a eunucos para salvarse, imitando al grande de Orígenes. 306. Ordena que sean dispuestos los sacerdotes que no se abstengan de la esposa con quien hubiesen contraído matrimonio. Antes de las sagradas órdenes se prohíbe tener relaciones sexuales. Antes de la celebración dominical se prohíbe engendrar hijos a los sacerdotes. 414. Ninguno, después de haber entrado en las órdenes sagradas, tome mujer, de otro modo sea depuesto. Nota. Por eso los griegos se casan antes de ordenarse, hablando de las iglesias orientales, para que no se les prive después, y así los ordenan, sin oposición. 314. Si un diácono declara en el acto de la ordenación de no poder quedar célibe, puede casarse, mas no si no lo hizo. Primera mención en los Core Episcopas. 306. Importante por los 60 cánones sobre la disciplina, uno de los cuales, aunque no citados en la colección de Dionisio el Menor, les cataloga como libros sagrados, omitiendo los de Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiastés, los Macabeos y el Apocalipsis. Estamos hablando de la época del desarrollo del canon bíblico latino. Asimismo, unos concilios han prohibido el matrimonio de los eclesiásticos, otros lo han tolerado y defendido. Toledo, 400. El que no tiene mujer, sino solo concubinas, sea recibido a la comunión, lo cual corresponde a los matrimonios desiguales, rechazados por las leyes civiles y reconocidos por la Iglesia. La esposa del sacerdote que cometa pecado, el sacerdote le puede castigar sin llevarla a la muerte. La viuda de un sacerdote, si se vuelve a casar, quedaría descomulgada. En esta serie de circunstancias se daban cosas muy insólitas, pero que para ese tiempo era muy común, que eran las concubinas, mujeres que vivían en las casas de los sacerdotes, ayudaban en los servicios domésticos, pero también en los servicios sexuales, si lo queremos llamar así, sin compromiso. Entonces empiezan a hacer como una división entre concubinas, entre viudas de los sacerdotes, entre las esposas de los sacerdotes, para organizar hasta cierto punto como una legislación. Como les digo, en unos concilios se aprobaba, en otros se desaprobaba, unos estaban a favor, otros estaban en contra. El que después de las órdenes, 401, después de las órdenes haya tenido 2 hijos sea excluido de ellas, porque pues de tantas concubinas, de esposas y de amantes y de todo lo que usted quiera, pues nacían los niños. Entonces era muy complicado, sobre todo la carga de mantenimiento, de sostener a estos niños. Presidido, 444, presidido por San Hilario. En él se pone a Caledonio, obispo de Besanzón, porque se había casado con una viuda. 1314, en que se maneja Levit 13:14, en que se manda a los sacerdotes casarse con vírgenes y no con viudas ni mujeres malas. Caledonio peló al Papa contra San Hilario porque lo había tratado ásperamente. No se dice el concilio cuál haya sido la contestación. Eso quedó ahí.
porque muchas veces las iglesias locales, las iglesias de cada país o cada ciudad manejaban estos temas con su libertad o a su acomodo, como ellos quisieran manejarlo. 452. Los clérigos no ejercerán la usura, no administrarán negocios ajenos, no tendrán en su casa más mujeres que madre, abuela, hijas, sobrinas o esposa, por tantos conflictos y tantas cosas que la iglesia se metía. Bueno, no tanto, bueno, la iglesia en cierta parte sí, porque hubieron papas que no hicieron su buena labor, pero también hay otros obispos que cometían cosas que no debían meterse en cosas que no debían de meterse. 504. Presidido por San Cesareo, que no se ordena casado sin consentimiento de la mujer. Entonces, si usted no estaba avalado, tenía el consentimiento de su esposa, no podía ser ordenado. Que no se pongan monasterios de mujeres junto a los conventos de los hombres. Eso también fue en ese concilio. 511. Los hijos, nietos y bisnietos de los clérigos deben estar bajo la potestad de la iglesia. Que el monje profeso que se case sea declarado indigno del orden eclesiástico. Que no se case la viuda de un clérigo. Como ven, la iglesia también empieza a tener un control y empieza a tener una responsabilidad social y una responsabilidad con estos niños que nacen, no los pueden dejar por ahí botados. Entonces la iglesia tiene que empezar como a organizar esto. Los que son monjes o viven en comunidad religiosa viven con el voto de castidad, quiere decir que no pueden tener relaciones y no pueden tener hijos, no pueden tener esposa. Los que son diocesanos, los que van a un seminario y terminan viviendo en una parroquia, pueden ser célibes, quiere decir que pueden tener relaciones, y quiero que esto lo entendamos bien, por su naturaleza. Por eso hay muchos sacerdotes que tienen hijos por ahí ocultos en la iglesia romana o de rito latino, pero eso no implica que los tengan que expulsar porque tuvo alguna relación o tuvo. Lo que más se enfatiza es el celibato en el objetivo de no convivir, vivir, tener su persona estable, vivir en la misma casa parroquial, porque eso implica unas prerrogativas eclesiales, económicas y legales. Entonces sí se podía, el clérigo podía llegar un momento tener su desliz o bueno, tener una doble vida, si lo queremos llamar así, pero no poder convivir con la pareja. En cambio, el que es el monje, el que es el que vive en comunidad religiosa, no lo podía hacer. Entonces tenía que vivir esa castidad. Por eso yo les hacía la diferencia, les gustaba la diferencia del celibato a la castidad, porque creemos que las dos es la misma cosa, pero no es la misma cosa. Por eso, pues a los sacerdotes se les da otra oportunidad. Dice, bueno, usted cometió errores, vamos a ayudarle con su hijo, si ya lo tuvo, pero tiene que romper ese vínculo con esa mujer, con esa persona y dedicarse a su ministerio. 527. Que los subdiáconos no hagan uso de su mujer. 529. Estando ordenados, si alguno quiere tener mujer por fragilidad, no se lo impidiera. 567. Que los obispos vivan en comunión con los obispos. El que tenga mujer, que la mire como hermana. Cualquier clérigo que se encuentre en su cama con su esposa queda excomulgado por 1 año y apartado del ministerio sacerdotal. Nace como una figura de que, bueno, tiene su mujer que vive en su casa, pero usted no va a tener intimidad con ella. Por eso nace estas reprensiones. 589. Las mujeres de los clérigos que pecan con otro deben ser vendidas como esclavas. El precio se daría a los pobres. Mija, si la pillan estando con el otro y su marido se da cuenta, la puede golpear, no matarla, y la pueden vender como esclava y repartir ese dinero entre los pobres. Entonces, pilas, si usted se la juega, el cura está jodida. Es que antiguamente se nombraban obispos entre los seglares virtuosos, ilustrados, aún siendo casados, tales como San Ambrosio de Milán, San Paulino de Nola, que voluntariamente se separaron de sus mujeres.
eh, por seguir el ministerio del Señor. 691. Entre otros cánones se halla uno que concede a los diáconos y sacerdotes el uso de sus mujeres, absteniéndose de ellos cuando deban tocar a las cosas santas, o sea, celebrar la Eucaristía, hacer sacramentos. 901. 7 testigos se necesitan para acusar a un sacerdote de haber cohabitado con una mujer. Si no los hubiese, podrá justificarse con testigos o con el juramento. 952. Si un obispo, un sacerdote, un diácono, un subdiácono se casan, serán depuestos. 1009. Se ordena a los sacerdotes concubinarios que dejen a sus mujeres. 1018. Se prohíbe a los clérigos dejar de testamento a sus hijos propiedades de la iglesia. El Papa Nicolás II decreta la excomunión a los sacerdotes casados que no repudian a sus esposas. Prohibido participar a los laicos en misas de sacerdotes casados o sacramentos. En el año 1018, con el Papa Nicolás II, empieza a haber una restricción mucho más fuerte. Aquí ya empieza a tener una fuerza más global. Antes era como más regional y algunos no les importaba y hacía lo que les daba la gana, pero ya con el Papa Nicolás II decidieron, y después el Papa San Hildebrando, decidieron que esto fuera una norma de vida totalmente obligatoria para la iglesia de rito latino, no romano, la iglesia romana, porque económicamente tenían muchos problemas y muchos litigios. Y el problema es las herencias, el problema era los recursos que no iban para el Vaticano, sino que el sacerdote tenía que cubrir los gastos de su mujer, tenía que cubrir los gastos de sus hijos. Problemas por en el sistema romano, pues las iglesias, las parroquias, los terrenos, pues están escriturados a la iglesia, al Vaticano. Entonces pedían la dote, pedían parte de estos lugares cuando fallecía ya el sacerdote o cuando se separaban con su esposa. Entonces la parte legal influía muchísimo, porque aunque hubiera el derecho canónico, el derecho civil siempre fue más contundente para estos tipos de litigio. Entonces, aunque la iglesia era ama y señor en esa época de las leyes, de la organización de la economía, se daban estos litigios. Entonces, por cuestión económica es cuando el Papa Nicolás II y San Hildebrando deciden, el Papa Hildebrando, deciden que fuera ya una norma más contundente. También porque, pues, para el misionar, para que no hubiera el problema de dejar el legado de que es que mi papá era obispo, entonces yo voy a ser obispo, entonces por muchas series de cosas, por el misionar, por el viajar, en fin, sí, todas esas tienen un valor importante y el consagrarse a Dios en cuerpo, alma, espíritu, mente, pero más que esto en el rito latino fue por una determinación política y económica. 1034. Al subdiácono le está prescrito el celibato, como a los sacerdotes. 1055. Multitud de concilios por ese tiempo fulminan sentencias contra la simonía y el matrimonio o concubinato de los eclesiásticos y contra la usurpación de los bienes. 1059. No se oiga la misa de un concubinario. Roma 1074. Varios concilios se habían celebrado contra la simonía, el concubinato o matrimonio de los sacerdotes. El Papa Gregorio VI participó de los concilios de Letrán, que se celebró en el Palacio de Letrán en el 1075. Este concilio fue convocado por el Papa Gregorio y se centró en la reforma de la Iglesia, condenando la simonía, la compra y venta de cargos eclesiásticos y
reafirmando la obligación del celibato para el clero. Pues ahí vemos al Papa Gregorio que con los anteriores papas, la simonía, la venta de cargos, porque pues llegó un momento en que la iglesia parecía más un banco y parecía más una subasta y parecía más la bolsa de valores que realmente eh, lo que Jesús había desarrollado. Entonces empiezan como a organizar las cosas, a cambiar, pero pues esto llevaría siglos para poderlo cambiar, esa estructura interna hacia lo económico, hacia los bienes. Cuando fue creciendo la iglesia, y no solo la iglesia romana, muchas iglesias fueron recibiendo donaciones, fueron comprando terrenos, fueron comprando bienes, entonces esto también traía muchos problemas. 1076. Los sacerdotes de aldea que tenga mujer no serán obligados a despedirla, pero el que no la tuviere, no la tome. 1089. Papa Urbano II decreta la esclavitud a las esposas de los sacerdotes, que sus hijos fueran abandonados. Vemos como antes hablaban de este tema y buscaban una solución, pero ya él dijo no. Papa Urbano dijo no, esta vaina no me la aguanto y vendan a las mujeres vuelvan a las esclavas, a las mujeres de los sacerdotes y a sus hijos, bótelos por ahí que se los coman los buitres. 1095. Contra los sacerdotes concubinarios. 1123. Unificación. Papa Calixto II. Se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes, diáconos, subdiáconos y a los monjes. Se prohíben concubinas y cualquier mujer que no sea de la familia. Los matrimonios de los clérigos son nulos, de pleno derecho. Entonces en estos concilios hablaban y decían y afirmábamos y todo esto, pero algunos hacían caso, otros no. Ya con el Papa Calixto empieza a coger más fuerza. Es uno de los papas como Gregorio y como los demás anteriores que están haciendo énfasis, cada vez más énfasis, en que el celibato tiene que ser obligatorio. ¿Cómo era la formación antes para los sacerdotes? Los sacerdotes, la visión de seminario es una visión moderna. En la antigüedad se enviaba, si habían conventos de formación, donde iban y se formaban, o cada diócesis tenía sus sacerdotes que formaban otros sacerdotes. Pero no era una cuestión tan formal como ir a un seminario y vivir en un seminario. Eso se desarrolló tiempo posterior. Pasamos ya al Concilio de Trento. Creación de seminarios especializados, ratificación de la norma del celibato en el clero. Ya en el Concilio de Trento dijeron, no, tenemos que organizar esto, vamos a organizar plenamente ya, unificar, porque ya venían estos procesos de cambio y de seminarios y construcción de universidades y bueno, esta cuestión, pero ellos lo organizaron como obligatorio, como algo fundamental, tanto la parte del celibato como de los seminarios. Entonces ya se suponía que usted al irse a vivir al seminario ya iba cortando con esos lazos afectivos o con compromisos con el mundo. Cosa que hasta el día de hoy ha sido complicadísima. Por eso la iglesia de rito latino y rito latino romano ha tenido grandes problemas, no solo ellos, todas las religiones, espiritualidades, líderes religiosos pues han tenido problemas con la parte sexual. Eso no es solo de la iglesia romana, pero donde se ha visto con más énfasis y sobre todo algo mucho más tenebroso, que es la violación de niños y el homosexualismo como una figura implícita en el sacerdote en algunos lugares, ha dañado mucho la imagen. No quiere decir que todos los sacerdotes sean pedófilos ni que todos los sacerdotes sean violadores, eso no es verdad, pero sí en gran número y según todos los escándalos e investigaciones que han salido y van a seguir saliendo, pues hay un gran lastre que lleva la iglesia romana en cuestión de el prohibir esta
que sea el celibato opcional, como era desde el principio, y las iglesias de Oriente y Occidente la siguieron manteniendo. La congregación en la que yo pertenezco es opcional, no es obligatorio, hay célibes en la congregación. Y es algo que es muy bueno, pero bajo unos parámetros, bajo un compromiso espiritual muy serio y muy grande. Por eso San Pablo decía, el que no pueda vivir sin mujer que se case, es mejor que se case y que no se queme. Entonces, ya en Trento empezó como ese control general, universal de la iglesia de rito latino, la iglesia romana, pero también eso trajo muchos problemas porque muchos se refugiaron en ser sacerdotes por el poder, por la economía, pero también por llevar una doble vida donde le permitía hacer ciertas cosas y mantener ciertas relaciones homosexuales o con niños, que eso es terrible, yo no estoy de acuerdo con eso, eh, para poder camuflar ciertas cosas que ellos mantenían. Por eso muchos años se topó muchas cosas, por eso muchos años se dieron tantos escándalos, tantos abusos, tantas cosas tan terribles. Y eso terminó afectando la imagen de la iglesia. Pero quiero aclarar, no son todos. Yo conozco sacerdotes célibes, obispos célibes que son santos, que son comprometidos, que llevan un testimonio de vida excelente, pero desafortunadamente se ha dado muchísimos que lo que han hecho es ser un antitestimonio. Hijos de papas. Ahí vemos varios, en esta lista, vemos varios papas que tuvieron hijos, y más que estos hijos llegaron a ser también papas en algunos casos. Vemos aquí otra lista, papas que fueron hijos de otros papas o otros miembros del clero. Ahí los podemos encontrar. Esta información yo se las voy a compartir en el drive que voy a subir al canal de YouTube o a las plataformas que vamos a estar presentando, compartiendo con ustedes. Ahí vemos hijos de obispos, hijos de sacerdotes, hijos de papas. Papas que tuvieron hijos ilegítimos después del 1139. Recuerden que es después del año 1000 empiezan a haber unas reformas muy fuertes proyectados a Trento, que ya fue ya determinaron que eso no podía seguir así, pero sin embargo ahí encontramos, por ejemplo, a Pablo III, Julio, vemos a Gregorio XIII, bueno, en fin, que tuvieron sus hijos. Motivos para instaurar el celibato como norma obligatoria de la vida, libre elección. Entonces, cuando usted entra a la iglesia romana, sea el seminario o comunidad religiosa, le dicen que es una libre elección. Libre elección. Pero le dicen, si usted quiere entrar y ser diácono, sacerdote, sobre todo sacerdote, tiene que ser célibe, en caso que sea diocesano, que usted esté en su parroquia, o, ya les expliqué sobre el celibato, o casto si está en una comunidad religiosa, si vive con varios en una misma casa, tienen un mismo carisma, franciscanos, dominicos, en fin. Entonces se lo muestran como es una libre elección, pero no lo dejan elegir. Le dan a usted, le dicen, si usted quiere ser sacerdote, tiene que ser célibe. No hay de otra. El hecho es que muchos entran porque desean ser sacerdotes, aunque en la actualidad, yo se los he dicho en varios envíos que hemos tenido, la iglesia está atravesando y va a atravesar todas las iglesias y religiones, no solo la iglesia romana, pero la iglesia romana con más fuerza, pérdida de muchísimos clérigos, de muchísimos seminaristas, o sea, la crisis vocacional es grave por varios componentes, uno es económico, otro es social, otro es que ya el relativismo, el secularismo espiritual hace que muchos no quieran ser sacerdotes. En cuestión de su proyecto de vida,
Antes era muy atractivo financieramente, socialmente, políticamente ser sacerdote. Ahorita es en muchos casos un desprestigio por todos esos abusos, todos esos problemas y tantas cosas que se han destapado. Entonces una persona lo piensa muchísimo y más con lo del celibato, pues aún más todavía, porque muchos quieren tener su pareja, muchos quieren tener su hogar, muchos quieren tener sus hijos. Sobre todo más allá del celibato es que estamos en tiempos muy difíciles para todas las iglesias, religiones, espiritualidades. El enemigo está trabajando fuertemente para que no hayan vocaciones, para que no hayan compromiso, para que no la persona siga en un proceso de compromiso, entrega al Señor, con celibato o sin celibato. Porque esto no es solo la iglesia romana, sino todas las iglesias independientes. Estamos o de tradición o orientales, ortodoxas. Bueno, estamos viviendo crisis vocacional. Pero pedimos al Señor que mande trabajadores a sus vidas. Entonces, le dicen que es una libre elección. Si quiere ser cura, entonces debe ser célibe. No hay, hasta el momento, aunque pues el Papa Francisco y los que van a seguir en el papado puedan llegar a que se dé de nuevo la opción de ser un celibato opcional. Usted llega a ser sacerdote, si quiere ser casado es casado, o si quiere ser célibe es célibe, bajo unos parámetros. El diaconado permanente es una figura donde se ha probado de que se puede vivir siendo sacerdote, siendo diácono y con hogar. Entonces, posiblemente, o lo más seguro es que en el futuro vaya a ser opcional. El gran problema es que muchos de los clérigos que están en la iglesia romana tienen tendencias homosexuales. Eso hay estudios donde lo prueban, no todos, y es complicado porque van a tener pareja, no van a tener pareja, cuál va a ser la pareja que ellos van a tener. Entonces, esto es complicado. Entonces, hay una teología y hay libros, hay enciclopedias hablando de todas las virtudes de ser célibe y todas estoy de acuerdo, pero eh, esa libre elección no es tan libre, es más bien eh, algo impuesto para el sacerdote. Entonces es complicado. La iglesia tiene que reformarse en muchas cosas, el Papa Francisco lo está haciendo. Aunque yo no pertenezco a la iglesia romana, pues estuve, la mayoría de los que están en la congregación estuvieron en la iglesia romana. Pero pues este tema es bien complejo y quería que lo tomáramos de esa forma, mirando la parte histórica, la parte teológica, la Sagrada Escritura. Entonces, el que quiere ser sacerdote romano hasta el momento tiene que pensar que es una libre elección el decidir entrar, pero tiene que ser célibe. Ese es el ideal y por eso hay restricciones fuertes. El Papa Francisco las viene haciendo. Todavía la casa hay que limpiarla mucho porque hay muchas cosas que no están bien, pero bueno, hay experiencia personal siendo célibe. Yo fui varios años célibe y viví muy bien. Yo no me retiré de la iglesia romana por que llegó una mujer y entonces, mejor dicho, y me volteó y me corrompió y no, eso fue después que ya conocí a mi señora en la actualidad. Pero yo viví muy bien el celibato y comprometido. Por eso yo defiendo el celibato cuando es por vocación, cuando te nace el corazón, cuando usted tiene ese compromiso, quiere estar totalmente entregado a Dios. Eso está muy bien, eso está muy bien. Por eso yo defiendo a los que son célibes, pero con esos parámetros de una dignidad, un testimonio, de ser, vivir ese celibato con plenitud, no simplemente porque es una norma que me la impusieron, una libre elección que yo tomo y entonces tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, no. El celibato, por eso muchos que tratan de vivir su celibato, caen porque no lo han incorporado en su diario vivir como algo beneficioso, algo maravilloso que se puede vivir. Experiencia personal siendo casado. Maravilloso, maravilloso. Y los que me conocen, yo viajo, tengo misiones, la congregación, una escuela de alta espiritualidad, he escrito libros, conferencias, trabajo muchísimo, salgo en redes,
tengo varias misiones, bueno, yo hago de todo y me alcanza el tiempo. ¿Se puede? Claro que se puede. Eh, es la organización que cada uno tenga. Entonces, esos conceptos, esos pensamientos, esas muletillas que utilizan para darle el valor al celibato, de que es que no se puede porque usted no puede ser responsable económicamente o no puede dedicarle el tiempo a su señora, a sus hijos, o es que ya va a llegar el momento en que usted no va a poder atender la comunidad o va a tener problemas en su hogar y los va a transmitir a la comunidad o no va a poder atender los sacramentos porque usted va a estar pendiente de su mujer y sus hijos. Eso es falso, falso de toda falsedad. Tanto los sacerdotes ortodoxos, anglicanos y otras líneas que son casados lo dicen, yo lo digo. Esos no son los argumentos para ser célibe, perdónenme. Yo defiendo el celibato cuando es de vocación, cuando nace, cuando se quiere vivir el celibato, maravilloso. En la congregación hay varios que son célibes, con unos parámetros bien definidos, porque es que a veces creen que ser célibe es hacer lo que me da la gana. Entonces soy un libertino y hago lo que me da la gana. Eso no es así. Y siendo sacerdote casado, es maravilloso porque he tenido la oportunidad de vivir, experimentar el hogar, de manera que yo puedo gobernar mi hogar, puedo gobernar la iglesia y puedo ser testimonio y puedo ayudar a cientos de personas. Yo atiendo muchísima gente de diferentes niveles sociales, culturales, económicos, donde tienen muchos problemas que uno ha experimentado. No es lo mismo, claro, la gracia del Espíritu Santo nos ilumina y nos santifica y nos da sabiduría, pero no es lo mismo un sacerdote que ha tenido problemas, ha tenido su hogar, ha sacado su hogar adelante, a un sacerdote que no ha tenido esa experiencia o que ha tenido la crianza de los hijos. No es igual. ¿El Espíritu Santo le puede dar sabiduría? Claro que sí, para guiar a las personas. Claro que sí, estamos de acuerdo. Pero la realidad en que se vive al tener un hogar es muy diferente. La responsabilidad, el cariño, bueno, tantas cosas que hay que tener. Pero es maravilloso el poder ser padre, es algo maravilloso. Momentos difíciles, claro, como todo padre que tiene que tener la crianza de sus hijos, el compartir con una mujer, el tener su hogar, eso es algo maravilloso y se puede compartir y se puede integrar. Mire, tan bonito ahorita que estuvimos en un retiro, convivencia donde los sacerdotes fueron sus esposas, sus hijos, la pasamos súper bien, tuvimos actividades, claro, de los sacerdotes como retiro tal, pero también de convivencia y eso es algo maravilloso. Y no tenemos que estar escondiéndonos o fingiendo cosas, o cuidado nos ven, o cuidado nos pillan, o que nos van a encontrar. No, somos transparentes. Y en ese sentido, pues también he sido muy feliz, así como fui feliz siendo célibe, soy aún más feliz siendo casado, teniendo mi esposa, mi hija, que los sacerdotes de la congregación tengan sus hogares. Claro, hay dificultades, hay momentos difíciles, pero el Espíritu Santo ayuda. Entonces sí hay tiempo para trabajar, que los congregados, aparte de tener su misión como tal, eclesiástica, eh, pastoral, trabajan, son profesionales, trabajamos, tenemos nuestra profesión. Aparte de eso tienen su hogar. Y como en mi caso, yo hago muchas cosas al tiempo, es de organización. ¿Se puede? Se puede. Reflexión personal y para finalizar, el celibato es un don de Dios y es maravilloso si se vive con convicción y si se vive como vocación, como un regalo de Dios, como algo maravilloso en su vida, es maravilloso. Lo apoyo, lo defiendo. Cuando es voluntario, cuando es obligado, no, porque psicológicamente, históricamente, el vivir algo obligado nos lleva a una rebeldía y nos lleva a que cometamos muchas infracciones y problemas. Ahí está todo lo que ha sucedido en la Iglesia católica apostólica romana con todos esos escándalos, pero no solo ellos, en muchas otras. Mi experiencia como sacerdote casado es extraordinaria, muy feliz y ha sido de gran provecho para mí, la comunidad, la gente, la congregación, las misiones. ¿Se puede? Sí se puede. Cada uno, como ministro de Dios, debe buscar cuál es su mejor camino, siendo célibe o siendo casado, en la cual se pueda desarrollar como persona, como ser, en el ámbito espiritual personal,
acercarse más a Dios, no que sea un problema. No es que ahora es que ustedes son casados y me obligan a que sea casado, no, la congregación no somos así, ni en las iglesias de tradición o en las iglesias donde el celibato es opcional, por eso se llama opcional. Si usted quiere ser célibe, es célibe, si usted quiere ser casado, es casado. Con esto espero haberles contestado un poco sobre este tema del celibato, la castidad, sobre los sacerdotes célibes, sobre los sacerdotes casados, sobre la historia de la iglesia, que muchas veces no es como nos la cuentan, pero pues hay momentos muy difíciles, pero también momentos maravillosos. Pidámosle al Señor por vocación, estamos pasando por momentos muy difíciles, pero Dios es grande y poderoso. Y aquí encontramos la bibliografía para que lo puedan ustedes consultar. Igual se la vamos a dejar en el drive que les comenté, con unos libros y algunas otras cositas que les puede servir para que puedan tener un mayor conocimiento de este tema. Dios los bendiga.